Vamos a ver la labor que desempeña una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que funciona bajo la tutela y vigilancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su función principal es gestionar las llamadas contingencias profesionales, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En nuestro sistema de Seguridad Social, los empleadores están obligados a tener aseguradas las contingencias profesionales, que son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Algunos empresarios aseguran estas contingencias directamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero la mayoría están asociados a mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y una de esas mutuas es Mutuas de Accidentes de Canarias. Esta mañana tenemos con nosotros a su gerente, a Javier González Ortiz. Señor González Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, gracias. Estamos hablando de unas entidades que solemos escuchar mucho durante nuestra vida laboral, pero no sé hasta qué punto empleados y empleadores conocen bien su función, el de las mutuas. Poco, y lo que se trata es de conocerlas poco, porque claro, las mutuas actuamos cuando ocurre un accidente, por lo tanto esperamos todos tener que acudir lo menos posible a la mutua, pero cuando ocurre, para eso están las mutuas. Las mutuas al final es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora, como ya hemos dicho, con la Seguridad Social para determinadas prestaciones. ¿Cuál es su objeto? Pues prevenir, curar y rehabilitar preferentemente a trabajadores accidentados o algunos que están enfermos, ¿no? Y hay competencia entre una mutua y otra, porque claro, sabemos que está la mutua de accidentes de Canarias, pero luego hay otras mutuas, ¿cómo se establece? Hay 19 mutuas en este momento y competencia no puede haber. Al final somos todos gestión de la Seguridad Social, somos... Digamos que hay pues como franquicias, digamos, ¿no? Algo así. No, somos parte, es decir, todos tenemos las mismas obligaciones, todos estamos sujetos bajo la tutela del Ministerio, no podemos competir, no tiene ningún sentido que compitamos entidades que somos parte de la Seguridad Social y por tanto bueno, no depende es de lo bien o lo mal que lo hagamos. En su caso, que el empresario tome la decisión de cambiar de mutua, de los servicios que prestemos, digamos de la cercanía de los servicios, ¿no? Están tasados aquellas cosas que podemos hacer. Hablamos de una obligación del empresariado, señor González Ortiz. Tal vez mucha gente, o bueno, algunas personas que quieran darse de alta en la Seguridad Social, se estará preguntando, ¿esto de contar con una mutua me va a salir más caro o es algo que ya entra dentro de esa alta de la Seguridad Social? ¿Es un trámite prácticamente obligatorio? Entra dentro de esa alta, no hay diferencia de precios, no podemos competir unas mutuas con otras empresas, ni mucho menos. Cuando un empresario se da de alta está obligado a darse de alta en una de las mutuas, en la que elija el empresario o la que elija el asesor, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, ¿cómo le paga o cómo le recibe los fondos la mutua? Pues cuando el empresario paga las cotizaciones sociales, una parte de esos fondos van a la mutua para gestionar, en su caso, esos accidentes o enfermedades profesionales. Claro, pero esto tal vez confunde. Hablamos de mutuas, aseguradoras, empresas de prevención de riesgos laborales. ¿Todos son cosas diferentes? Todo diferente. Aseguradoras no tienen nada que ver con las mutuas, aunque oímos habitualmente anuncios anuncio de la mutua, no sé qué, para asegurar el coche. No, eso no tiene nada que ver. Claro. Una cosa son las mutuas de accidentes de trabajo, que son parte de la Seguridad Social. Hay mutuas de seguros, que son entidades privadas con ánimo de lucro, que quieren captar clientes, nosotros no podemos. Y después están las empresas de prevención de riesgos laborales, que eso se separaron en su momento de las mutuas y por tanto las empresas compiten entre sí para que un empresario lleve a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores y actúen en el ámbito preventivo antes de que desgraciadamente tenga en su caso que actuar una mutua porque ha ocurrido un accidente. Claro, eso sería, luego podemos entrar en eso, en la importancia de la prevención, pero ¿de qué manera actúa una mutua cuando a un profesional, un trabajador tiene, por ejemplo, un accidente laboral, que ahí intervienen de forma inmediata? Pues desde que el trabajador tiene desde ese momento un accidente, la mutua tiene la función, como dije antes, de curarlo, de rehabilitarlo y en su caso de pagarle, digamos, el salario durante ese tiempo que el trabajador no puede estar prestando el trabajo como consecuencia de un accidente, pues recibe, digamos, la parte del salario de la mutua, el 100% de su salario, en el caso de accidentes de trabajo, pero también de curarlo, es decir, si ha tenido una rotura de un hueso, pues hay que intervenir ese trabajador y curarlo.
y posteriormente a lo mejor requiere una sesión de rehabilitación, porque no solo es la curación, la intervención quirúrgica, por poner un ejemplo, sino el proceso posterior hasta que pueda estar en función de desempeñar su puesto de trabajo. Ahí interviene también la mutua en las sesiones de rehabilitación de todo tipo. ¿Y cuándo cumple la mutua, por ejemplo, en casos en el que esa lesión se produce fuera del trabajo? Es decir, una torcedura de tobillo, no es lo mismo una torcedura de tobillo en el trabajo que una torcedura de tobillo en casa, pero eso sí, eso obliga a que nuestro médico de cabecera nos dé una baja y no podemos asistir a nuestro puesto de trabajo. Vale, en ese caso puede o no actuar una mutua. Es decir, si nos torcemos el tobillo en el trabajo es un accidente de trabajo, interviene la mutua, y si nos torcemos el tobillo en nuestra casa es un accidente no laboral, por lo tanto interviene el Servicio Público de Salud. El Servicio Público de Salud, en su caso, le puede dar la baja, y la mutua, si la empresa tiene concertada con la mutua la gestión de las contingencias comunes, que se llaman, no las profesionales, es decir, no las accidentes de trabajo, sino las comunes, la enfermedad común o el accidente no laboral, entonces la mutua interviene, pues citando al trabajador, puede hacer sesiones de rehabilitación, hace un seguimiento de esa baja, pero nada más. Y hacen seguimiento también y son vigilantes del absentismo laboral, porque se pueden dar bajas más largas de lo habitual. Sí. Porque en esto también existe mucha picaresca, señor González Ortiz. Sí, bueno, desgraciadamente también existe picaresca e intervienen las mutuas en el control del absentismo de forma importante. Se llevan a cabo investigaciones mediante la contratación, por ejemplo, de investigadores privados para cuando se produce falseamiento de las bajas o no, en ocasiones. Oye, no siempre hay que pensar que el absentismo es fraudulento. El absentismo es producto en ocasiones de la enfermedad. Claro. Lo que hace falta es separarlo. Evidentemente las mutuas tienen una función fundamental en la vigilancia del absentismo, sobre todo intentar controlar que el absentismo sea el que es producto de una enfermedad y no del falseamiento, en su caso, de esa supuesta enfermedad. Entonces, señor González Ortiz, que el objetivo es curar a los trabajadores en todo el proceso, además, no quedarse solo en la primera parte, y luego también la prevención, que es un elemento importante, cómo se trabaja en prevención, porque es un asunto en el que se ha mejorado mucho en Canarias en los últimos... Trabajamos poco nosotros, podemos trabajar poco, como dije antes. Eso desde hace unos años se separó y, por tanto, quien tiene la función fundamental de trabajar en la prevención son las sociedades de prevención, no las mutuas. Pero sí es verdad que, afortunadamente, en los últimos años, aun teniendo más trabajadores, aun creciendo la economía, aun habiendo más trabajadores en el mercado laboral canario, hemos mejorado la situación. Por lo tanto, las cosas se están haciendo relativamente mejor que antes en cuanto a la prevención, que depende de dos aspectos fundamentales: de que el empresario ponga los medios a disposición de los trabajadores para prevenir esos accidentes, y de que los trabajadores también pongan de su parte, utilicen esos medios de prevención, digamos, y por tanto trabajen de la forma más segura. Es decir que en estos últimos años, del año 2018 con respecto a 2017, a pesar de tener ligeramente más accidentes, lo que se llama el índice de incidencia, es decir, cuántos accidentes tenemos por 1000 trabajadores, ha descendido. Pero ¿hasta qué punto también, cuando llega un parte de accidente por parte de una empresa, también hacen esa labor de fiscalización o de vigilancia sobre determinada empresa de prevención de riesgos laborales que no ha cumplido bien con su trabajo, y a lo mejor en esa empresa ese accidente se pudiera haber evitado? Nosotros lo que tenemos es la posibilidad, en su caso, de investigar determinados accidentes o de ayudar a empresas con alta siniestralidad. Cuando una empresa tiene demasiados accidentes, la labor de la mutua es entrar, digamos, a acompañar en la parte empresarial, a darle la información pertinente para que esa empresa pueda mejorar su labor de prevención y evitar en el futuro determinados accidentes. Y ya casi para terminar, ¿qué balance se podría hacer a lo mejor de 2018, porque 2019 prácticamente acaba de empezar, pero en el trabajo en el día a día de la mutua de accidentes de Canarias con respecto con otras mutuas? Bueno, este año hemos mejorado notablemente los resultados, hemos cambiado la tendencia en el 2018, afortunadamente, a pesar de vivir un momento complicado, porque cuando hay, digamos, más actividad económica, se incrementa el absentismo laboral y, por tanto, produce, digamos, en las cuentas de las mutuas produce peores resultados. Este año ha sido un año muy bueno, a pesar de todo, para la mutua de accidentes de Canarias. Hemos mejorado, digo, notablemente los resultados, y estamos, bueno, pues empezando el 2019 con la misma ilusión y ganas, ¿no? Pues que sea así este 2019. Javier González Ortiz, gerente de Mutua de Accidentes de Canarias, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.